Imagina por un momento que tienes la habilidad de engañar a los casinos más poderosos de Las Vegas, escapar con miles de dólares y que nadie, ni siquiera la mafia, sospeche de ti. Ida Sommers, conocida como la reina del fraude, lo logró. Esta es la historia de una mujer que, con inteligencia y astucia, burló a las casas de juego, amontonando pequeñas fortunas una y otra vez. Ida Sommers llegó a Las Vegas con una misión clara: encontrar una manera de sobrevivir. Y no solo lo hizo, sino que descubrió un método para robar a los casinos, un sistema que la convirtió en una de las estafadoras más célebres del mundo del juego. Desde cambiar cartas hasta intercambiar barajas enteras, Sommers dominaba el arte del engaño y acumuló grandes sumas de dinero. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Y de qué manera logró sobrevivir durante tanto tiempo sin ser descubierta? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Ida Sommers nació en Covington, Kentucky. Aunque la fecha exacta de su nacimiento es incierta, se sabe que su vida fue todo menos fácil. Abandonada por sus padres a los 16 años, quedó sola y sin recursos, lo que la llevó a tomar decisiones drásticas para sobrevivir. Desesperada, dejó la escuela y se mudó a Newport, una ciudad famosa por su ambiente clandestino, dominado por los vicios y los casinos ilegales. Fue aquí donde Sommers encontró su primer trabajo relevante, como promotora en un casino ilegal. Su función era simple, pero lucrativa: atraer a hombres adinerados y asegurarse de que los distribuidores de cartas en los casinos hicieran su trabajo de engañarlos. En poco tiempo, Ida se volvió imprescindible, no solo por su habilidad para atraer clientes, sino por la aguda rapidez con la que aprendió a identificar los patrones de juego y las oportunidades para manipular las cartas. Con esta habilidad, lograba ganar entre $70 y $80 por noche, una cifra importante en aquella época. Durante 5 años, prosperó en el peligroso mundo de los casinos de Newport, consolidando una vida modesta, pero estable. En 1961, la ofensiva contra los casinos ilegales, liderada por Robert Kennedy, desmanteló la operación en Newport, cerrando las puertas de los casinos en todo el país. El mundo de Ida se vino abajo. Su matrimonio, ya frágil, terminó por desmoronarse. Con 2 hijos y sin ingresos, tomó la decisión de mudarse a Las Vegas, el último bastión donde los casinos aún eran legales. Sin embargo, el cambio no fue fácil. Rechazó trabajos que implicaban tener intimidad con grandes apostadores, lo que la llevó a aceptar uno de los pocos empleos disponibles: camarera en un casino del centro de la ciudad, con un salario mínimo y sobornos insignificantes. Todo cambió en 1962, cuando conoció a Buddy, un hombre carismático que vivía al límite, inmerso en el mundo del engaño y el fraude. Lo que Ida no sabía al principio era que Buddy era un estafador profesional, cuyo nombre aparecía en el libro negro de los casinos, una lista que recopilaba a los estafadores más buscados. Buddy la sedujo no solo con su estilo de vida, sino también con la promesa de ganancias rápidas y cuantiosas. Tras varias semanas de cortejo, Buddy le mostró el primer truco: la mano, un método arriesgado que consistía en robar una carta del mazo y usarla en el momento oportuno para asegurar la victoria. Aunque los casinos de Las Vegas eran controlados por la mafia y el peligro era constante, Sommers demostró ser lo suficientemente astuta para ejecutar el truco con precisión. Juntos, comenzaron a burlar los sistemas de seguridad, escapando con unos $1000 en su primera gran estafa. Ida, acostumbrada a los bajos salarios de camarera, vio en esto una oportunidad que no podía dejar pasar. Buddy le propuso que se convirtiera en su cómplice, y así empezó una alianza que duraría varios años. Durante los 2 años siguientes, Ida se entrenó bajo la tutela de Buddy, perfeccionando técnicas cada vez más complejas. En 1964, Sommers decidió que era hora de elevar su nivel de participación, aprendiendo el truco del barrido, que le permitía intercambiar cartas entre jugadores sin ser detectada. Con esta habilidad, duplicaron sus ganancias, logrando sacar más de $10,000 por semana. La tensión y el riesgo siempre estaban presentes, pero las recompensas eran demasiado tentadoras para detenerse.
En 1966, Summers propuso una idea aún más arriesgada: cambiar barajas enteras en lugar de cartas individuales. Para lograrlo, reclutaron a un equipo de cómplices: Roger Grayson, su esposa Betty y John Suárez, un legendario estafador. El plan era perfecto. Mientras uno de ellos distraía al croupier, Ida hacía el cambio de baraja, asegurando el triunfo sin levantar sospechas. En la primavera de 1967, realizaron su primer gran golpe con esta técnica, robando $8,000 en una sola noche. Durante los siguientes meses, el equipo disfrutó de una racha imparable de éxito, acumulando grandes sumas en varios casinos. Sin embargo, las relaciones personales de Ida comenzaron a deteriorarse. Se separó de Buddy, pero decidió continuar con las estafas junto a su nuevo equipo, que se había convertido en su nueva familia. La industria del juego, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Los casinos comenzaron a implementar medidas de seguridad más estrictas, como cajas de plástico que contenían varias barajas, dificultando el intercambio. Pero Ida vio una oportunidad en cada obstáculo. Propuso cambiar las cajas completas, lo que podría generar hasta $50,000 por noche. Con la ayuda de un croupier descontento, practicaron el plan y lo ejecutaron con éxito. Ida lograba realizar el intercambio sin ser detectada, acumulando riquezas sin fin. Consciente de que el riesgo aumentaba con cada estafa, Ida decidió ejecutar un último gran golpe antes de retirarse. En 1980, planearon robar entre $75,000 y $77,000 en una sola noche. Lo que Ida no sabía era que la Junta de Control del Juego de Nevada y el FBI ya estaban al tanto de su plan. Agentes encubiertos vigilaban la mesa cuando realizaron el intercambio de cajas. En el momento justo, los agentes intervinieron, atrapando a Ida y a su equipo en el acto. Ida Summers fue acusada de fraude y manipulación ilegal de tarjetas de juego. A pesar de la gravedad de las acusaciones, logró reducir los cargos a mala conducta y fue condenada a 1 año de libertad condicional y a pagar una multa de $2,000. Aunque evitó la prisión, su carrera como estafadora terminó abruptamente. Los días de gloria y las grandes estafas quedaron atrás, y Summers decidió retirarse definitivamente del mundo del fraude, sin volver a pisar un casino jamás. Ida Summers demostró que, incluso en un mundo dominado por hombres y por la mafia, una mujer podía burlar el sistema y salirse con la suya. Pero, como toda historia en Las Vegas, la suerte no siempre está de tu lado, y al final, todos los juegos llegan a su fin. 29 de septiembre de 2022. Ronda final del World Poker Tour en Los Ángeles, California. A un lado de la mesa se encuentra Garrett Adelstein, un jugador experimentado y considerado por muchos uno de los mejores del mundo. Al otro lado, Robbie Jade Liu, una jugadora desconocida que se había convertido en la sensación del torneo, aunque nadie a esas alturas cree que pueda derrotar a un jugador de la talla de Garrett. La partida comienza tranquila y se desarrolla con total normalidad hasta que Jade se lanza a un all-in inesperado. La mano de la mujer es bastante mala, por lo que el riesgo de ser derrotada por su oponente es superior al 70%. Y esto era lo que debía haber ocurrido, si no fuera porque la mano de Garrett era mucho peor que la de ella. Robbie Jade acababa de derrotar a su experimentado contrincante, con una apuesta suicida que ningún jugador de primer nivel haría. El precio de aquella victoria, $260,000. Sin embargo, Garrett Adelstein estaba convencido que había sido víctima de un engaño. La única forma de que Jade podía haber hecho una jugada tan arriesgada con una mano de cartas tan mala era que estuviera convencida de que la suya era mucho peor. Y Garrett estaba seguro que el secreto de aquella sofisticada trampa estaba en uno de sus anillos. Pero ¿cómo pudo una novata sin experiencia alguna vencer a un profesional implacable? ¿En qué consistía la trampa? ¿Por qué Jade decidió entregar el premio de $260,000 a Garrett? Y finalmente, ¿fue Robbie Jade realmente una tramposa? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo. La noche del 29 de septiembre de 2022, el Hustler Casino Live
un prestigioso programa de póker transmitido por YouTube desde California, celebraba una de sus partidas habituales con jugadores de alto perfil. Entre ellos estaban Garrett Adelstein, un veterano temido por su lectura quirúrgica del juego, y Robbie Jade Liu, una mujer que apenas comenzaba a hacerse notar en los círculos del póker profesional. Nadie anticipaba que en cuestión de minutos, esa partida iba a convertirse en una bomba mediática. El cruce entre ambos jugadores se dio en la gran final del World Poker Tour, a la que habían llegado después de dejar en el camino al resto de los contrincantes. Garrett tenía proyecto de escalera y overcards, una mano muy fuerte en el contexto del póker Texas Hold'em. Robbie, en cambio, sostenía Jace 4 horas, es decir, una combinación débil, sin conectores, sin color, sin posibilidad lógica de mejorar. Las apuestas subieron. Garrett hizo un all-in de más de $109,000. Robbie, en una jugada que nadie entendió, pagó sin vacilar y ganó. Garrett se quedó sin palabras. La audiencia en vivo explotó. El desconcierto se transformó en sospecha. Garrett, visiblemente impactado, abandonó la mesa y pidió hablar en privado con Robbie. 20 minutos después, ella le devolvía el dinero, asegurando que lo hacía por la tensión generada y para evitar escándalos. Pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales se encendieron. Los titulares no tardaron en estallar. ¿Estafa en Hustler Casino Live? ¿Trampa con vibración en el dedo? Robbie Jade Liu bajo fuego. Lo que en principio parecía solo una mano extraña se convirtió en una investigación pública. Garrett publicó una extensa declaración acusando a Robbie de haber recibido información sobre sus cartas mediante un dispositivo oculto, presuntamente en un anillo que emitiría vibraciones codificadas. La teoría era simple. Alguien, observando la mano en tiempo real, ya que la partida estaba siendo transmitida por la televisión, le enviaba una señal para que tomara decisiones específicas. Aquella era la única explicación lógica para que Jade se lanzara a un all-in en el que las probabilidades de perder era superior al 70%. Para hacerlo tenía que estar completamente segura de que Garrett no tenía nada hecho. En medio del huracán, Robbie sostuvo su inocencia. Explicó que su decisión fue un error, que lo hizo porque pensó que tenía J-3, no J-4, y que la presión del momento la había llevado a una lectura mal ejecutada. También negó haber utilizado cualquier dispositivo tecnológico. Incluso invitó a un periodista del Los Angeles Times a su casa, donde le mostró el anillo de rubí que llevaba esa noche. No tenía circuitos. No vibraba. Era, dijo, solo una joya. Sin embargo, los fantasmas de la supuesta trampa con bolas anales chinas que meses antes había sacudido el mundo del ajedrez, tras la derrota de Magnus Carlsen ante Hans Niemann, aún estaban latentes. La prensa y la opinión pública no dejaba de especular y las autoridades se vieron presionadas a abrir una investigación. El Hustler Casino inició una auditoría interna. Se analizaron las grabaciones. Interrogaron al personal técnico. Se revisó el sistema de RFID, la tecnología que permite mostrar las cartas en pantalla, buscando vulnerabilidades. Pero nada concluyente emergió. No hubo pruebas de hackeo. No se detectó señal de vibración. Sin embargo, la sospecha permanecía flotando en el aire como un humo espeso. ¿Había sido una estafa perfecta? ¿Una intuición incomprensible? ¿O una jugadora subestimada por un sistema dominado por hombres? Mientras tanto, los analistas del mundo del póker no se ponían de acuerdo. Joey Ingram, uno de los más persistentes en examinar la jugada, dedicó días enteros a revisar la secuencia cuadro por cuadro. Analizó el lenguaje corporal, los movimientos de las manos, los temblores del rostro. Nada era concluyente, pero todo era sospechoso. Otros, como Doug Polk, aportaron una visión más matizada. La jugada fue extraña, sí, pero no necesariamente una prueba de trampa. El póker, como la vida, también tiene margen para lo improbable. Otros defendían a Robbie con el argumento más simple. En el póker, la gente comete errores, incluso errores que desafían la lógica. Pero si algo quedaba claro era que Robbie,
hasta entonces una figura secundaria, se había convertido en el centro del universo del póker. Su cara estaba en todos lados. Su voz se escuchaba en entrevistas, en Twitter Spaces y en podcasts. De la noche a la mañana se había transformado, para bien o para mal, en la protagonista involuntaria de una narrativa donde la verdad parecía una apuesta más. En los días posteriores a aquella jugada inolvidable, la maquinaria mediática no dio tregua. Hustler Casino Live se encontraba en el ojo del huracán y tenía que responder. Se ordenó profundizar mucho más en la investigación. Se clausuraron temporalmente las salas de grabación. El estudio técnico donde se manejaban las señales RFID fue aislado por completo. Se trataba, en esencia, de responder una sola pregunta. ¿Había una grieta en el sistema que permitiera a alguien ver las cartas de los demás en tiempo real? Y si la respuesta era sí, ¿quién había filtrado esa información a Robbie? Los investigadores encontraron fallos potenciales. El sistema RFID, aunque avanzado, tenía puntos vulnerables. Uno de los técnicos, Brian Sagbixal, fue señalado como figura de interés. Su rol era sensible. Tenía acceso directo a las pantallas donde se mostraban las cartas de cada jugador en vivo. Aparentemente, no se le había sometido a controles de antecedentes. Y luego, otro giro. Se descubrió que Sagbixal había robado fichas del propio stack de Robbie tras la partida. Las cámaras de seguridad mostraban cómo tomaba las fichas por un valor aproximado a los $15,000, creyendo que nadie lo veía. Robbie, sorpresivamente, decidió no presentar cargos. Dijo que no quería arruinarle la vida. Aquello dividió aún más a la comunidad. Para algunos, fue un gesto de nobleza. Para otros, una señal de que algo no cuadraba. ¿Por qué perdonar a quien, en teoría, la traicionó? ¿Sería aquel supuesto robo el pago por haber pasado la información de la partida? La presión mediática y las teorías en torno a la decisión de Robbie de no presentar cargos hizo que ésta cambiara de opinión. Puso una denuncia por el robo del dinero contra Sagbixal, pero cuando las autoridades intentaron arrestarlo, no pudieron dar con su paradero. Esta situación no hizo otra cosa que añadir más leña al fuego. Para muchos, era más que evidente la complicidad del empleado con la jugadora. Todo indicaba que ésta había cometido trampa y que estaba haciendo hasta lo imposible por intentar no ser descubierta. Ante esta situación, Robbie decidió someterse a la prueba del polígrafo, que luego aseguró haber pasado sin contratiempos. Pero después se supo de que la jugadora se había negado a pasar el detector de mentiras que le había ofrecido el gerente del casino, Eric Persson. En su lugar, Jade decidió contratar un equipo para que le realizara la prueba, durante la que no hubo ningún testigo que pudiera corroborar la versión de Jade. A medida que los días pasaban, el caso se volvía más turbio, y a la vista de los espectadores, Jade parecía más culpable que inocente. Garrett Adelstein, por su parte, se mantuvo firme. En su comunicado inicial, había dicho que nunca antes había visto una jugada tan ilógica y que, tras conversar con Robbie, se convenció de que algo no estaba bien. Según sus propias palabras, sus reacciones, sus respuestas, su insistencia en devolver el dinero, no me parecieron las de alguien que actuó honestamente. La narrativa del anillo vibrador comenzó a tomar fuerza. Aunque jamás se encontró un dispositivo con esas características, la imagen era demasiado tentadora para los medios. Se hablaba de un anillo que vibraba en respuesta a señales externas, enviadas por un cómplice que observaba las cartas desde el estudio. Cada vibración significaría una acción: pagar, subir, retirarse. Una idea heredada de viejos escándalos, como el de Monique Laurent en Francia, de quien, por cierto, tenemos un video en este canal, o los fraudes en blackjack en Las Vegas durante los años 90. Pero aquí, no había pruebas, solo conjeturas. Robbie, entretanto, comenzaba a dar entrevistas. Apareció en programas, podcasts, incluso en The Los Angeles Times. Se defendía con firmeza. Me equivoqué. No hice trampa. Solo tuve una reacción mala e impulsiva. Estoy siendo demonizada porque gané contra un jugador que nadie esperaba que perdiera. Su estrategia fue clara:
transparencia. Invitó a periodistas a su casa. Mostró su anillo, su ropa, su bolso. Explicó su jugada una y otra vez. Aceptó el juicio público, incluso cuando los comentarios eran brutales. Algunas voces misóginas la atacaban simplemente por ser mujer en un juego históricamente dominado por hombres. La acusaban no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Y mientras las plataformas digitales discutían cada gesto suyo como si se tratara de un juicio por asesinato, Hustler Casino Live intentaba sobrevivir al escándalo. Sus audiencias se dispararon, pero su reputación tambaleaba. El mundo del póker, acostumbrado a silencios opacos y jugadores estoicos, no sabía cómo lidiar con una historia mediática tan visceral. El incidente ya no era solo sobre Robbie y Garrett, era un espejo de cómo el póker enfrentaba su nueva era. Transmisiones en vivo, redes sociales, análisis forense, conspiraciones digitales. Y en el centro, una mujer que nadie había visto venir. Las secuelas del escándalo se expandieron. El epicentro fue una jugada. Pero las ondas alcanzaron cada rincón de la comunidad del póker, desde los foros subterráneos hasta las cimas de los grandes torneos internacionales. Los efectos fueron inmediatos. Robbie comenzó a recibir amenazas. Su número apareció en grupos privados. Le enviaban mensajes acusándola de ser una ladrona profesional, una estafadora de lujo, una actriz de Hollywood jugando a la carta marcada. Pero no solo eran palabras, también recibió paquetes con objetos desagradables, insultos grabados en notas, incluso intimidaciones en los lugares donde solía jugar. En respuesta, su abogado presentó una denuncia por difamación y acoso, citando no solo a usuarios anónimos, sino también a ciertas figuras influyentes del mundo del póker que, según él, amplificaban una narrativa peligrosa sin evidencias. Mientras tanto, en entrevistas, Robbie insistía en que estaba siendo crucificada por desafiar un orden no escrito. Una mujer novata que se atrevía a ganarles a los supuestos intocables. Incluso más allá del caso, el debate tocaba cuestiones estructurales, la poca presencia de mujeres en mesas de alto nivel, la forma en que los entornos de apuestas tienden a excluirlas. Mientras tanto, Hustler Casino Live aprovechaba la notoriedad. Su audiencia se disparó y cada vez más patrocinadores querían entrar. Aunque sin embargo, el director del programa, Nick Bertucci, admitía que el episodio había sido una crisis para la credibilidad del circuito. La investigación oficial concluyó semanas después del incidente. Hustler Casino emitió un comunicado. No se halló ninguna prueba definitiva de trampa. No se detectó señal de vibración. No hubo confesión. En términos legales, el caso estaba cerrado. La historia de Robbie Jade Liu no terminó con un veredicto, sino con un silencio. Un eco sostenido en el que cada quien escucha lo que quiere oír. Para algunos, Robbie seguirá siendo la mujer que engañó a todo un casino en vivo, con tecnología oculta en su anillo y complicidades invisibles entre cables, cámaras y técnicos. Para otros, es la víctima de una cacería moral disfrazada de análisis estadístico. Y en medio de esos extremos está la verdad, una verdad escurridiza y con bordes difusos como una carta barajada 1000 veces. A lo largo de entrevistas, apariciones públicas y declaraciones, Robbie nunca cambió su versión, nunca admitió trampa, ni modificó su relato. Dijo que fue un error, una mala lectura, una jugada extraña que, por las razones que fueran, salió bien. En el mundo del póker, eso, por increíble que parezca, puede suceder. Y cuando lo hace, la reacción natural es desconfiar. Porque nadie tolera perder frente a lo inexplicable. El caso Robbie Liu no dejó a nadie indiferente. Cambió protocolos en transmisiones en vivo. Obliga hoy a reforzar la seguridad de los sistemas RFID. Introdujo nuevas cláusulas de control interno en estudios de grabación. Pero más allá de lo técnico, el impacto más profundo fue humano. Lo de Robbie Jade Liu fue quizás una anomalía estadística, o tal vez una farsa perfecta, pero lo cierto es que reveló mucho más de quienes la observaron que de ella misma. Y esa es la gran jugada de esta historia. Una mano que sigue en el aire, que nunca se cierra del todo, y que nos obliga a preguntarnos,
si aquella victoria fue fruto de un engaño sofisticado o, como afirma Jade, fue solo la consecuencia de un error. Y es que, en la vida, como en el póker, a veces lo que más incomoda es aquello que no se puede explicar. Francia, década de 1970. Las luces de neón titilan en la fachada de un elegante casino a las afueras de Cannes. En las mesas de juego, el dinero se evapora con la misma rapidez con la que se sirven las copas. Pero mientras todos se divierten, una joven rubia de mirada tranquila y movimientos calculados sostiene una cajetilla de Marlboro entre sus manos. Su nombre es Monique Laurent, y junto a su hermano, quien trabajaba como croupier en una de las mesas, acaba de poner en práctica un ingenioso plan que revolucionará el negocio de las estafas en los casinos. Su arma, un receptor electrónico introducido dentro de la bola de una de las ruletas. El objetivo era lograr controlar el recorrido de esta, mediante un pequeño transmisor que Monique llevaría escondido dentro de una caja de cigarros. El invento, novedoso para la época, les permitió ganar en apenas una semana más de $1 millón. Sin embargo, un pequeño error y su extrema belleza terminaron por jugarle una mala pasada. Pero, ¿de qué manera logró Monique Laurent concretar un plan tan audaz sin levantar sospechas? ¿Cómo pudo introducir el receptor dentro de la bola de la ruleta? Y finalmente, ¿cuál fue el motivo por el que terminó por ser descubierta? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo. De lo poco que se sabe de su pasado, es que nació cerca de Deauville, en Francia, y su familia era de clase media. Tenía una belleza natural y una actitud pausada que la convertía en una mujer atractiva. Nadie podía sospechar que aquella joven que bebía un cóctel con elegancia mientras observaba el giro de la ruleta podría ser parte de uno de los fraudes más sofisticados en la historia de los casinos europeos. Pero no estaba sola. Su hermano, cuyo nombre no trascendió públicamente por razones legales, era además de su cómplice, una pieza fundamental en el rompecabezas de la estafa. Para el verano de 1970 y por mediación de un amigo, el hermano de Monique comenzó a trabajar como croupier en el casino de Deauville. Muy pronto se convirtió en uno de los empleados de confianza del lugar, por lo que se le asignó la tarea de revisar y monitorear todas las ruletas, con el fin de detectar anomalías o patrones que pudieran ser aprovechados por los jugadores. Fue precisamente este trabajo el que le hizo plantearse la posibilidad de manipular la ruleta. El problema era cómo. Fue entonces que acudió a su hermana Monique, quien tenía conocimientos de radioelectrónica y era una entusiasta de la tecnología. A Monique le agradó la idea, y junto a un físico de profesión, comenzó a diseñar un receptor en miniatura que debía ser insertado en la bola de la ruleta. La inspiración del golpe no surgió de la codicia. Fue el resultado de años de observar una debilidad estructural. Los dos hermanos entendieron que la ruleta, aunque diseñada para parecer aleatoria, seguía patrones físicos: velocidad, ángulo, fricción. Si lograban intervenir el mecanismo de decisión en el momento exacto, podrían anticipar el resultado. No necesitaban conocer el número exacto, solo limitar las posibilidades. Y eso bastaría para ganar una y otra vez, sin levantar sospechas. Aquí es donde entra la verdadera innovación: el uso de tecnología remota para influir en el comportamiento de la bola. Después de meses de trabajo, Monique logró crear un sistema electromagnético oculto dentro de una ruleta previamente manipulada. Este mecanismo podría hacer que la bola, en los segundos finales de su giro, se desviara levemente hacia una de las zonas predeterminadas. La clave no era controlar directamente el número, sino alterar sutilmente el comportamiento de la bola para que evitara ciertos sectores o favoreciera a otros. Esa mínima alteración bastaba para darles una ventaja estadística abrumadora frente al casino. Pero necesitaban algo más: un interruptor que les permitiera activar y desactivar el sistema sin ser detectados. Y ahí entró el objeto más insospechado: una cajetilla de cigarrillos. Monique fingiría fumar mientras jugaba, pero dentro de la cajetilla no llevaría cigarrillos comunes, porque había sido alterada para incluir un diminuto botón transmisor,
que enviaba una señal a un receptor conectado a la ruleta. Al presionar discretamente la cajetilla, se activará el campo magnético que influía en la trayectoria final de la bola. Era imperceptible para los jugadores y para los croupiers. Ni cámaras de seguridad ni supervisores lograban notar nada anómalo. Todo parecía una racha de suerte. Tal vez un poco insólita, pero suerte al fin. Una vez estuvo todo listo, se dirigieron al casino de Deauville. Su hermano, quien era el croupier, era el encargado de sustituir la bola de una de las ruletas y darle la indicación a Monique para iniciar la partida. El otro cómplice en la trama de la estafa era el esposo de Monique. Este se encargaba de hacer las apuestas mientras a una distancia prudencial, la mujer manipulaba el recorrido. La estrategia era apostar a 6 números seguidos de un mismo optante para reducir el margen de error. La operación había comenzado como una danza invisible, con una técnica elegante y silenciosa. Monique Logan llegaba siempre a la misma hora. Se sentaba en la misma mesa y sostenía su cajetilla de cigarro Marlboro, de la cual nunca fumaba. A simple vista, era otra jugadora más entre tantos que llenaban el casino de Cannes. Pero mientras otros apostaban al azar, ella ya sabía. Sabía cuándo entrar, cuándo retirarse y sobre todo, cuándo tocar el botón oculto en aquella cajetilla de cigarrillos que era, en realidad, su control remoto sobre el azar. El sistema electromagnético no alteraba la ruleta completa, sino una pequeña sección metálica insertada en el borde de la rueda. Al activarse, generaba una leve interferencia en el giro de la bola, lo suficiente para modificar su curso final, sin que el resto de la estructura mostrara signos de manipulación evidente. En las pruebas, el margen de error era mínimo. Solo se necesitaba la sincronización exacta. Pulsar el botón cuando la bola pasaba por determinado punto, tras haber alcanzado una velocidad específica. Para lograrlo, Monique había memorizado el ritmo de la rueda. El porcentaje de acierto era de más del 90%, por lo que rápidamente comenzaron a ganar mucho dinero. Al finalizar la primera semana, ya habían ganado unos 5 millones, que eran más de $1 millón para la época. La cifra resultaba exorbitante para un jugador sin historial y sin fortuna previa. Pero no había nada ilegal en sus apuestas. Sin embargo, la presencia de Monique pronto comenzó a llamar la atención. Era una mujer hermosa y misteriosa. Rara vez apostaba y a muchos les parecía raro que, aunque siempre llevaba una cajetilla de cigarros entre sus manos, nunca le habían visto fumando. Las cámaras la mostraban tranquila, poco expresiva y casi aburrida. Un comportamiento que pronto comenzó a llamar la atención. El casino, aunque discreto, no era ingenuo. Sus sistemas contaban con algoritmos rudimentarios, aunque efectivos, para detectar comportamientos estadísticamente improbables. Y había un jugador que en la última semana rompía con todas las proyecciones. La ruleta número 4, donde jugaba el esposo de Monique, registraba una alteración en la distribución de números ganadores. Algunos sectores aparecían con demasiada frecuencia, otros prácticamente habían desaparecido del tablero. Lo que parecía una racha personal era en realidad un patrón. Sin embargo, no había forma de relacionar a la mujer hermosa y misteriosa con el hombre de la racha ganadora. Dentro del casino, eran 2 completos desconocidos que apenas se dirigían la palabra. El jefe de seguridad, un hombre llamado Maurice Truchard, decidió actuar. Primero ordenó duplicar la vigilancia en las mesas. Luego, sin alertar a la clientela, mandó revisar las grabaciones de las noches anteriores. Y entonces, surgió un detalle inquietante. La bola, en ciertos lanzamientos, parecía desviarse a último momento. Una trayectoria irregular, sutil, apenas perceptible, pero real. No era un error humano, no era azar, era una interferencia. Sin embargo, no había forma de explicar cómo se podía manipular de esa manera la ruleta. Fue entonces que la vigilancia sobre Monique se redobló. El gerente del casino, quien se había sentido atraído por la belleza de la mujer, intentó acercarse a ella, pero Monique lo terminó rechazando, lo que hizo que aumentaran las sospechas. Mientras tanto, Monique comenzaba a notar la presión.
Las miradas del personal eran distintas. Las pausas en la ruleta eran más largas, y los camareros al pasar observaban con curiosidad su cajetilla de cigarrillos. Pero aunque parecía más que evidente que se había convertido en la principal sospechosa para el casino, aún no pretendía abandonar el juego. Según informes posteriores, Monique y su hermano ya habían establecido un plan de salida. Iban a retirar el dinero en efectivo en 2 partes, dividirse y dejar Francia rumbo a Luxemburgo, donde un contacto les esperaba para ayudar a lavar parte de las ganancias. Pero cometieron un error. No suspendieron el juego a tiempo. Esa noche, el gerente del casino se acercó de nuevo a Monique Logan y simplemente le pidió un cigarrillo. La mujer se negó y se alejó del hombre, que ya para ese momento estaba convencido que la mujer era parte de un complot para cometer fraude contra el casino. El gerente le dio la orden al jefe de seguridad de intervenir. Varios agentes vestidos de civil la rodearon y uno de ellos le retiró la cajetilla con rapidez. Allí estaba la prueba que necesitaban: el botón, la señal, el emisor. Monique no opuso resistencia. Fue detenida y escoltada por las autoridades a una sala cerrada donde sería interrogada. La sala privada a la que fue conducida no tenía ventanas. Era un espacio sin decoración, con una mesa metálica, 2 sillas y una grabadora encendida. Frente a ella, Maurice Truchard, el jefe de seguridad, cruzó los brazos sin urgencia. En la mesa, colocó la cajetilla de cigarrillos. No la interrogó de inmediato, solo la miró. El silencio duró varios segundos. «No está detenida, al menos todavía», dijo Truchard con voz medida. «Pero si quiere salir por esa puerta, tendrá que hablar». Monique no negó nada, pero tampoco confesó. Lo que hizo fue más desconcertante. Sonrió. Una sonrisa minúscula, de esquina de labios, casi imperceptible. Y entonces, con una calma quirúrgica, explicó lo que debía explicar sin decir una palabra más. No usó tecnicismos, no justificó sus actos. Tampoco nombró a su hermano, aunque ya era evidente que para ejecutar el plan, tuvo que ser en complicidad con alguien de dentro. Monique fue arrestada formalmente a la mañana siguiente junto a su esposo y su hermano. La noticia explotó en los periódicos franceses como dinamita en papel. La mujer que venció al azar, tituló Le Figaro. Roulette russe a la francés, ironizó Liberación. Los noticieros mostraban imágenes de la ruleta intervenida, la cajetilla modificada, y especulaban sobre una red internacional de estafadores. Pero mientras tanto, Monique guardaba un silencio estratégico. No amplió su declaración. Y, como una buena jugadora, sabía que la partida no estaba del todo perdida. Pese a que evidentemente Monique y sus cómplices habían cometido un delito, el casino finalmente optó por llegar a un acuerdo con estos. A cambio de que devolvieran todo el dinero que habían ganado, la casa de juego levantaría los cargos en su contra y los dejarían en libertad. Los periodistas buscaron a Monique durante semanas, pero no hubo forma de dar con ella. Algunos querían retratarla como una heroína moderna. Otros, como una embaucadora sin escrúpulos. Pero ella eligió desaparecer. Se mudó al sur de Francia y cambió de apellido. Años después, Monique se mudó a Las Vegas, aunque se desconoce si lo hizo con el propósito de repetir su método, o simplemente para escapar de su pasado. Se sabe que en la ciudad consiguió trabajo en una tienda de ropa de moda en el Strip de Las Vegas y que supuestamente llevó una vida tranquila. Sin embargo, resulta cuando menos extraño que, entre tantos lugares a los que podía irse a vivir, escogiera precisamente la ciudad del juego. Pero sea cual fuera el motivo, lo cierto es que la historia de Monique abrió un nuevo capítulo en la seguridad de los casinos. Después del escándalo, se revisaron más de 1000 ruletas en Francia, Alemania y Mónaco. Se mejoraron los protocolos de supervisión. Se blindaron mecánicamente los sistemas. Y por primera vez, los grandes operadores del juego aceptaron una verdad incómoda: que su supuesta infalibilidad no era más que una ilusión. Una ilusión que una mujer, armada con una cajetilla de cigarrillos y un receptor escondido, había hecho añicos. Años después,
el semanario El Express publicó un artículo titulado El arte de engañar al azar, donde hacía una reflexión inquietante. Mientras la mayoría de nosotros apostamos contra la suerte, Monique Laurent diseñó su propio destino. No desafió al sistema, lo redibujó. El caso Laurent, como muchos grandes fraudes del siglo XX, marcó el paso entre dos eras, la de la trampa burda y la de la manipulación sofisticada. Su historia se convirtió en metáfora de algo más profundo, la fascinación humana por vencer al destino. Pero mientras otros recurren a la superstición, Monique lo hizo con cálculo. Donde otros rezan, ella programó. Donde otros lloran su derrota, ella activó un botón. Hoy, más de 40 años después, en los pasillos de los casinos más modernos del mundo, aún se recuerda su nombre. No con odio, no con burla, con respeto. Como quien habla de una sombra elegante que obligó a toda una industria a replantearse sus límites. Y si alguna vez te acercas a una ruleta y ves que la bola gira de forma extraña, tal vez, solo tal vez, estés viendo un fantasma. No uno sobrenatural, sino el recuerdo de una mujer que entendió antes que nadie que el azar, como el poder, puede ser manipulado. Si sabes exactamente dónde y cuándo tocar. Monique Laurent no fue una ladrona común. Fue el espejo invertido de una industria construida sobre la ilusión del control. Y su historia nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Quién hace trampa cuando todo el sistema está diseñado para que solo uno gane? Madrid, España, 3 de septiembre de 2003. Una noticia impactante ocupa la primera plana de los periódicos más importantes del país. La rusa Vera Shimanskaya, 2 veces campeona de Europa y medallista de oro en las Olimpiadas de Sydney, había sido detenida por la Guardia Civil de Valencia. El motivo, un presunto delito de estafa cometido contra varios casinos de la ciudad, entre ellos, el Monte Picayo. Las autoridades acusaban a Shimanskaya y a su pareja, Vladislav Lunev, de haber ganado una gran cantidad de dinero mientras jugaban con cartas marcadas. La mujer, que 3 años atrás había brillado con la selección de su país en la modalidad de gimnasia rítmica por equipo, ahora era sacada de un casino esposada, como una criminal. Vera había pasado de la noche a la mañana de la gloria olímpica a enfrentar una acusación que, además de llevarla a la cárcel, amenazaba con destruir su reputación. Pero ¿qué llevó a una atleta de élite, entrenada para la excelencia, a cruzar la línea entre el deporte y el delito? ¿Fue una víctima del sistema o una mente brillante atrapada en un juego peligroso? Y finalmente, ¿cuál fue el desenlace de esta historia? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo. Vera Shimanskaya nació en San Petersburgo en 1981. Desde pequeña, la rusa mostró una agilidad fuera de lo común. Su elasticidad, su expresión corporal y su frialdad en la ejecución la llevaron a ser seleccionada por el equipo nacional ruso de gimnasia rítmica. Entrenó durante años en las instalaciones del CSKA, bajo un régimen severo y meticuloso. En el año 2000, alcanzó la cima del deporte. Ese año se ganó un puesto en el equipo que representaría a Rusia en los Juegos Olímpicos de Sydney. Equipo con el que logró coronarse como campeona olímpica. Con aquella medalla, Vera había alcanzado la cumbre de su carrera. Su nombre quedó grabado en los libros, entre las leyendas de la gimnasia rítmica moderna. Sin embargo, de aquel evento deportivo en adelante, su carrera fue cuesta abajo. Vera, como muchas gimnastas rusas retiradas a temprana edad, terminó por abandonar el deporte profesional a los 21 años. Las lesiones y la presión social le cerraron la puerta a una carrera prolongada. Sin embargo, su rostro seguía siendo reconocido y su nombre, respetado. Era joven, talentosa y, desde afuera, parecía tener todo por delante para triunfar. Lo que nadie imaginaba era que, apenas 3 años después de su consagración olímpica, su vida se vería envuelta en uno de los escándalos más extraños que hayan afectado a una atleta de su nivel. Todo comenzó cuando en septiembre del año 2003, en la ciudad de Valencia, España,
la policía local recibió una llamada de un casino de la ciudad. Algo no cuadraba. En las últimas semanas, las cámaras de seguridad habían registrado a 2 jugadores, una mujer rusa, joven alta y elegante, y un hombre de esa misma nacionalidad, quienes parecían ganar con demasiada frecuencia. Lo más sospechoso es que utilizaban patrones repetitivos en el juego del blackjack, como si pudieran adivinar con certeza cada una de las cartas. La sospecha creció cuando una revisión del sistema mostró que, en menos de 3 noches, habían logrado ganar miles de euros. El casino no estaba seguro de qué estaba pasando y de si estaban o no haciendo trampa, pero antes la duda, solicitó una investigación formal. La policía desplegó un operativo discreto. Ingresaron al casino Monte Picayo como clientes comunes. Observaron, grabaron y confirmaron lo insólito. Vera Shimanskaya y su pareja Vladislav Lunev estaban ahí, jugando, en silencio, pero con una seguridad que resultaba extraña. Las cartas iban y venían, las apuestas eran altas, las ganancias, constantes. No había nervios, solo una calma milimétrica. En medio de la partida, la policía española intervino. Vera junto a su esposo y entrenador personal fueron detenidos. Ambos estaban siendo acusados de usar un sistema de señalización para burlar las reglas del juego. Fueron sacados del recinto esposados y fotografiados en las afueras del lugar. Todo parecía un show montado. La imagen de la excampeona olímpica esposada ocupó las portadas de los principales diarios en España. Los informes iniciales hablaban de una posible utilización de cartas marcadas. La evidencia no era del todo clara, y las pruebas con las que contaba la justicia eran el testimonio de crupieres, quienes aseguraban que la pareja había empleado cartas marcadas. Esa noche, el rostro de Vera Shimanskaya, que una vez fue portada de revistas deportivas, apareció en los noticieros bajo un nuevo titular: Campeona olímpica detenida por fraude en casino. El escándalo estalló con fuerza. España despertó con los titulares amarillistas. Oro olímpico, fraude de casino. Una estafadora olímpica. Vera Shimanskaya, detenida junto a su pareja y entrenador Vladislav Lunev, fue presentada ante la justicia valenciana bajo la acusación de integrar una red de fraude sistemático contra establecimientos de apuestas. En total, habían recorrido al menos 3 casinos en menos de un mes: Valencia, Castellón y Murcia. El método, aunque no era nuevo en los manuales de criminalística, era raro por su precisión y la participación de una figura reconocida internacionalmente. La policía insistía en que Vera y su esposo habían ganado mucho dinero de manera fraudulenta. Sin embargo, esta afirmaba que la mayor parte del dinero lo había traído desde Rusia y que lo habían declarado al llegar a España. Pero la investigación avanzó rápido. El casino entregó todos los registros de audio y video. Los fiscales revisaron hora tras hora de grabaciones. En ellas, Vera aparecía siempre igual, vestida con sobriedad, mirada baja, movimientos lentos y seguros. Nada en su actitud parecía ilegal, y sin embargo, las coincidencias estadísticas eran imposibles de ignorar. Su porcentaje de acierto en apuestas internas, es decir, aquellas con mayores beneficios y menor probabilidad, era de casi el 50%, un número que, sin intervención externa, parecía matemáticamente absurdo. Mientras las autoridades intentaban buscar pruebas que demostraran su culpabilidad, Vera negaba haber cometido el delito del que se le acusaba. Su defensa fue clara desde el inicio. Ella no era parte de ninguna red. Pero los fiscales no estaban convencidos. El caso pasó a tener atención internacional. Desde Moscú, el Comité Olímpico Ruso emitió un comunicado ambiguo. No condenaban a Vera, pero se desmarcaron del caso. Cada atleta es responsable de sus actos en el ámbito civil, decía el texto. Algunos colegas de la vieja guardia de la gimnasia la defendieron públicamente. Otros guardaron silencio. Mientras tanto, la prensa amarillista no tuvo piedad. Algunos programas de televisión la mostraban con música dramática de fondo, reconstruyendo jugada tras jugada. En redes sociales comenzaron a circular memes que mezclaban imágenes de su rutina en Sydney con fichas de casino y dados. La imagen de una heroína nacional comenzaba a desdibujarse.
El abogado defensor presentó un recurso para que Vera quedara en libertad provisional mientras se investigaban los hechos. La jueza aceptó, pero impuso una fianza de 6.000 euros, una cifra que fue cubierta por su familia desde Rusia en menos de 48 horas. Mientras aguardaba la resolución del proceso, Vera se instaló en un piso discreto en las afueras de Valencia. Se le prohibió abandonar el país y su pasaporte fue retenido. Además de esto, Vera y Vladislav estaban obligados a presentarse todos los meses ante la policía española. El caso se dilató y la falta de claridad en el proceso hizo que poco a poco la imagen de la gimnasta se viera cada vez más afectada. Durante ese tiempo, evitó todo contacto con la prensa. No dio entrevistas ni comunicados. Solo se limitó a esperar. Pero el reloj no se detuvo. Las semanas se hicieron meses. La fiscalía trabajaba en silencio. Y la figura de Vera, aunque ausente, seguía orbitando en la conversación pública. Ya no solo como sospechosa, sino como símbolo. Era el caso de una campeona caída en desgracia, o una mujer manipulada por una red a la que apenas entendía. Finalmente, en 2004, el fiscal presentó sus pruebas en la apertura del juicio. Grabaciones en las que Vera giraba la cabeza en momentos clave, coincidencias entre sus decisiones y los gestos de otros implicados, y sobre todo, las estadísticas. El informe de peritaje de la Guardia Civil, detallado y extenso, establecía que sus probabilidades de acierto eran cuando menos sospechosas. Pero Pablo Molins, el abogado defensor de la pareja, contraatacó. Argumentó que las únicas pruebas reales era el testimonio de los crupieres, ya que el resto de la evidencia presentada por la fiscalía eran circunstanciales. Además, afirmó que el testimonio de los crupieres podía haber sido parcial y que el caso en sí mismo estaba vacío. El argumento más fuerte, sin embargo, vino de la propia Vera. El día en que testificó ante el tribunal, lo hizo con la misma postura que mostraba en sus competencias, firme, recta y sin pestañear. Habló con voz pausada. Admitió haber jugado por entretenimiento y afirmó que todo aquello era parte de una campaña mediática llevada a cabo por el casino, con un claro propósito publicitario. Al final del proceso, el jurado no logró consenso sobre el grado de implicación directa de Vera. No había imágenes en las que se la viera operando dispositivos, ni pruebas físicas concluyentes en su cuerpo. La fiscalía retiró la acusación de fraude organizado y la reformuló como colaboración en tentativa de estafa, una figura menor que cambiaba todo el peso del caso. Finalmente, en marzo de 2004, el tribunal cerró el caso. Vera Shimanskaya fue absuelta de todos los cargos por falta de pruebas concluyentes. La prensa volvió a girar en torno a su caso. Algunos titulares la mostraron como la rusa que burló a la justicia. Otros, más serios, reflexionaron sobre la delgada línea entre una mente entrenada para la perfección y una habilidad utilizada fuera del deporte. En Moscú, el Comité Olímpico evitó comentar la sentencia. La Federación Rusa de Gimnasia la eliminó discretamente de sus archivos públicos. En España, en cambio, su historia alimentó durante semanas los debates televisivos sobre ética, suerte y trampa. A pesar de haber sido declarada inocente, su imagen y su reputación quedó gravemente dañada. La sombra de la sospecha y los prejuicios que habían creado los medios durante todo el proceso pesaron más que la resolución del caso. Y una pregunta comenzó a repetirse entre todos los que estuvieron al tanto de la historia. ¿Realmente Vera necesitaba estafar a un casino? ¿O todo fue un malentendido amplificado por el prejuicio de ver a una mujer hermosa, extranjera y cerebral, ganando más de lo que se consideraba normal? La historia no terminó con la sentencia. En realidad, ahí comenzó otra. Una mucho más compleja y silenciosa. La del exilio moral. Vera Shimanskaya, que con solo 19 años había alcanzado la cima del deporte mundial, se convertía, en cuestión de semanas, en una figura incómoda. No una criminal convicta, pero tampoco una inocente sin sombras. Era una especie de zona gris donde la memoria pública rara vez es benévola. Al volver a Rusia, Vera no encontró el mismo recibimiento que tuvo cuando trajo la medalla de oro desde Sydney. Esta vez no hubo flores, ni entrevistas, ni felicitaciones de los altos mandos del deporte nacional.
fue recibida solo por su madre en el aeropuerto de Púlkovo. Una vez en Rusia, Vera habló por primera vez con los medios y dio su versión de los hechos. Según sus propias palabras, le habían tendido una trampa como a unas rusas ingenuas. Shimanskaya afirma que había llegado a España con su esposo y entrenador, Vladislav Lunev, con el propósito de buscar lugares de exhibición para el club de gimnasia que dirigían, que habían entrado a los casinos solo por entretenimiento, y que jamás utilizaron métodos ilegales en sus apuestas, ni cometieron ningún tipo de trampa, que en los primeros establecimientos que entraron, presentaron sus pasaportes rusos, lo que levantó sospechas en la administración del casino. Pero fuera de eso, todo parecía ir normal. Creyó que al haber tantos emigrantes ilegales en ese momento es España, la actitud podía estar justificada. Sin embargo, al llegar al casino Montepicayo, no pasaron ni 20 minutos cuando las autoridades se presentaron en el lugar. Los agentes se acercaron a ellos, le comunicaron lo que estaba pasando y procedieron a esposarlos. Vera afirma que a pesar de que tenía pruebas que la mayor parte del dinero que poseía lo había traído cuando llegó de Rusia, las autoridades hicieron caso omiso. A pesar de que las pruebas eran prácticamente inexistentes, la justicia no desestimó el caso y los llevó a ella y a su pareja a juicio. Durante una entrevista con Express Gazeta, Shimanskaya afirmó: "Nos hicieron pasar como si fuéramos unos estafadores rusos. Querían estafarnos. Todavía nos consideran unos osos". Una vez que la justicia española cerró el caso por falta de pruebas, Vera y su esposo interpusieron una demanda contra el casino. Pedían una indemnización de 1 millón de euros por las falsas acusaciones en su contra y el daño moral ocasionado. Sin embargo, se desconoce si llegaron a algún tipo de arreglo con el casino, ya que posteriormente retiraron la demanda. Pero más allá de la justicia, del circo mediático y de las dudas, lo que quedó fue una imagen manchada por la sombra de la duda, que de algún modo opaca hasta la propia gloria olímpica. Después de este episodio, la gimnasta retomó su vida pública. Continuó trabajando como entrenadora de gimnasia y descubrió un nuevo deporte en el que también brillaría: el golf. Ganó el campeonato de Moscú y varios campeonatos regionales. La historia de Vera Shimanskaya es la de un talento excepcional que, con sus luces y sombra, logró sobreponerse a un episodio turbio de su vida y demostrar que lo importante no es caer, sino lograr levantarse todas las veces que sean necesarias.